Decía recién 55 años de profesión. En primer lugar, en su juventud, ¿qué lo llevó a decidirse, a volcarse por esta profesión de médico? Bueno, los factores siempre son múltiples, un poco difícil decir que haya un hecho solo, un factor. Siempre influye muchos factores, ¿cierto? El secundario, el ambiente en que uno vivía, por ejemplo, que yo vivía en el barrio Clínicas, que en esa época era el barrio estudiantil por excelencia en Córdoba, el único, Sinónimo de médico también. sinónimo de médico. Hice el secundario en Córdoba 3 años, viviendo en ese barrio, ¿no es cierto? Tenía amistades, pues compañeros que seguían esa carrera, en fin. Y por supuesto que mi inclinación posiblemente me gustaba, ¿no es cierto?, entre otras cosas. Por ejemplo, otra cosa que siempre pensé que me hubiera podido gustar, por ejemplo, es arquitectura, pero era conciencia que, por ejemplo, no tenía facilidad para el dibujo, entonces, ¿qué voy a ir a hacer en la arquitectura? Hay que tener facilidad de dibujo. Entonces, bueno, una cosa a otra trajo que empezamos medicina. En ese proceso, en esos años, bueno, por allí mucha gente lo sabe, por allí muchos no, pero en esa época de estudiante secundario, usted tuvo como compañero de camino, de ruta, digamos, nada más y nada menos que al Che Guevara. Sí, 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 en los 2 últimos años del secundario en el colegio de Anfune, y eran años difíciles, el año políticamente en el país, ¿no es cierto?, el año de transición, de la llegada del peronismo, ¿no es cierto?, al poder. Fue el año 45 y 46 que hemos compañeros. Y había, además del Che, había otros que fueron en cierta forma personalidad, como hijo de un gobernador, que fue posteriormente el brigadier San Martín, estaba el hijo también, o sea que había varios muchachos que discutían un poco de la política. Había dos bandos, ¿no es cierto? El Che era un poco, era ya perfectamente definido por la izquierda, ¿no es cierto? Si nosotros leíamos el Patrus Water revista, él ya en esa época leía Lenin, por ejemplo. Eso nos diferenciaba un poco, ¿no es cierto? Luego llegó la época de estudiante universitario. Bueno, ¿dónde cursó sus estudios? ¿En qué año se graduó? Y bueno, fueron 7 años, del 47 al 53, 7 años, que siempre en la universidad en Córdoba, ¿no es cierto? Los 3 últimos años trabajaba en la universidad por la tarde y por la mañana. Recién mencionaba el recuerdo que guarda también muchas enfermeras que han pasado en estos años aquí en nuestra localidad, allí en el sanatorio. Sí, no, en el sanatorio no ha pasado mucha enfermera. La primera enfermera que estaba antes que yo viniera era, creo que Elda Celoria, algo así. Después cuando yo vine ya estaba María Casulo, que terminó su carrera jubilándose en el sanatorio, y es la única que hubo. Y después está el plantel actual. O sea que mucho personal por sanatorio no pasó. María fue, no recuerdo bien cuántos años enfermera, pero debe haber andado cerca de los 40 años también. Bueno, algo comentaba al principio, se retira en cuanto al ejercicio de la medicina allí en el sanatorio. Bueno, habla un poquito cómo va a ser su vida, cómo está armando este nuevo ritmo de vida. Y bueno, ordenar mucho que tengo que ordenar en mi casa, que está un poco. Y bueno, vivir. ¿Qué le diría a la gente de Alicia en este momento? Nada, pues que le agradecerle la confianza que siempre me han dispensado. Siempre cuento que tengo varias familias que he atendido, no voy a hacer nombres, pero que he atendido 5 generaciones. Es uno de los grandes, de pronto, grandes satisfacciones, grandes alegrías que deja la medicina, precisamente, bueno, no lo hablamos antes, pero esa es una de las... Sí, por ejemplo, esa de contar con familia que ha tenido 5 generaciones, ¿no es cierto? El nono feudal y ahora el bisnieto, o sea que han pasado 5 generaciones, son varias, no voy a hacer nombres, pero
hay varias. Quizás ahora con más tiempo para dedicarse a los hijos, a los nietos también. Sí, por supuesto. Sí, mi intención es viajar lo más que pueda. Viajar lo más que pueda. Porque la soledad es mala. ¿Va a seguir aquí radicando, residiendo en Alicia? Sí, eso sí, no. Eso no está en ningún momento, ha estado en mis proyectos irme, ¿no es cierto?, de Carno. Quizá dándose más tiempo para viajar, para pasear, pero siempre aquí en nuestro pueblo. Viviendo acá, sí. Y sí, ¿dónde voy? Empezar en otro lado una vida social a esta altura de mi vida es muy difícil, ¿no es cierto? Ya iniciar amistades nuevas, demás cosas, ya es muy difícil, así que yo creo que lo correcto es lo que me pide a mí en este momento, por lo menos permanecer acá. Por sus años de trayectoria, por lo que veníamos hablando en un comienzo fundamentalmente, ¿qué le diría a los jóvenes, aquellos que por allí tienen alguna vocación de continuar su vida como profesional médico? Un poquito, ¿qué le diría? ¿Cuáles serían un consejo, si vale la expresión? El consejo es dedicación. Si tiene algún proyecto futuro, que con esfuerzo van a llegar. Que no bajen los brazos por factores económicos, por factores de cualquier ajenos a la voluntad, que no bajen los brazos, que en este país todavía se puede hacer un proyecto de vida y llegar a cumplirlo con más o menos esfuerzo, pero sin esfuerzo regalar no le regala a nadie nada, ¿no es cierto? O sea que hay que sacrificar, hay que luchar para después cosechar.